Bienvenidos a este video. Mi nombre es Yurbrainer Reinaldo Barajas López, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, y a continuación vamos a tratar el tema la ley de Faraday. La ley de Faraday sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. En realidad, la variación de flujo magnético induce una diferencia de potencial o fuerza electromotriz, lo cual hace que circule corriente eléctrica en el circuito. Flujo magnético. El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie de área A. Aquí hay una superficie de área A, la cual puede tener cualquier forma, y esta misma está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Ese número total de líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie es lo que conocemos como flujo magnético. Hay tres casos en los cuales puede ocurrir el fenómeno de inducción electromagnética, y esos tres casos son los siguientes. Caso número 1 de inducción electromagnética. Cambia el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no cambia el ángulo θ y el área superficial. Para comprender este caso, imaginemos lo siguiente. Imaginemos esta espira que tenemos acá, la cual representa una espira rectangular de área A. Les recuerdo que esta espira puede tener cualquier forma. Ahora imaginemos que en este instante inicial esa espira está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Ahora imaginemos que al transcurrir el tiempo esas líneas de campo magnético aumentan. Quiere decir que aumenta el flujo magnético. Esa variación de flujo magnético hace que se genere una corriente circulante en esta espira que tenemos acá. Más adelante, en otro vídeo, se explicará con detalle por medio de la ley de Lenz cómo calcular, cómo establecer el sentido de esta corriente. Y este sería un caso. Este caso también puede verse de la siguiente manera. Imaginemos que en un instante inicial tenemos la misma espira que está siendo atravesada por unas líneas de campo magnético. Ahora imaginemos que al transcurrir el tiempo este número de líneas disminuye. Bien. Y en este caso también hay una variación de flujo magnético, lo cual hace que se pueda inducir una corriente en esta espira, como vemos acá. Y este sería el caso número 1. Caso número 2 de inducción electromagnética. Cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo θ no cambian. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos un circuito, el cual es un circuito cerrado formado por estos tres alambres y por esta barra verde que está acá, que es una barra móvil. Imaginemos que a través del área encerrada por ese circuito pasan líneas de campo magnético. Como indica acá este símbolo, esas líneas estarían entrando. Ahora imaginemos que al transcurrir el tiempo esa barra móvil se mueve, como se indica acá en esta figura. Al moverse habrá mayor área superficial y por tal motivo en esa área superficial podrán ingresar mayor cantidad de líneas de campo magnético. Cuando esto ocurre hay una variación de flujo magnético y por tal motivo en este circuito se estaría induciendo corriente. Este caso en particular es lo que se conoce como fuerza electromotriz de movimiento. Es una fuerza electromotriz o diferencia de potencial que se induce en este circuito a partir del movimiento de esta barra. En otro vídeo prestaremos atención en este caso en particular y las fórmulas que se obtienen en este caso. Importante mencionar que este caso número 2 también puede darse de la siguiente manera. Puede darse el caso en el que esa barra se mueva en la dirección opuesta al ejemplo anterior y esa área que encierra el circuito sea menor y por lo tanto disminuye el flujo magnético en esa superficie. Y por haber una variación de flujo magnético también se inducirá corriente en el circuito. Y este sería el caso número 2. Caso número 3 de inducción electromagnética. Cambia el ángulo θ, pero el campo magnético y el área superficial no cambia. Para comprender este caso, veamos la siguiente animación.
Acá tenemos una espira, la cual está girando, y vemos que a través de esa espira pasan líneas de campo magnético, las cuales se mantienen constantes. Observemos que el área de esta espira no cambia, ya que se mantiene constante, y las líneas de campo magnético que atraviesan la espira también se mantienen constantes. Pero veamos que este vector normal, el cual está girando, él va a estar cambiando constantemente de posición. Por tal motivo, el ángulo que él forma con estas líneas de campo magnético, ese ángulo va a cambiar con el tiempo. Y en este caso también se induce corriente. Y esto sería el caso número 3 de inducción electromagnética. Ahora, con ayuda de un simulador, vamos a darnos cuenta que es muy fácil de entender la ley de Faraday. Entonces, concluimos que la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje si atraviesa una bobina. Si está lejos de la bobina, no habrá voltaje. Un campo magnético produce voltaje siempre y cuando atraviese una bobina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también podemos decir que este es el mismo principio de funcionamiento de un motor, es decir, la inducción electromagnética. También al trabajar este simulador nos damos cuenta que entre más espiras tenga, más voltaje será creado por el campo. Y también debemos tener en cuenta que así es el modelo de un generador eléctrico, así es el modelo de funcionamiento de un generador eléctrico. Ahora vamos a ver lo que es la jaula de Faraday. Encontramos que es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos y es empleada para proteger de descargas eléctricas debido a que en su interior el campo eléctrico es nulo. Este efecto provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, anulando el efecto de los campos externos. Esto se debe a que cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza de modo que queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético y cargado negativamente en el sentido contrario. Cuando el conductor se polarizó, este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero no en sentido al campo electromagnético, y la suma de ambos campos dentro del conductor es igual a cero. En la cotidianidad podemos encontrar la llamada jaula de Faraday al aislar un radio mediante un papel aluminio. Debido a que el papel aluminio es un conductor eléctrico, este va a provocar el efecto de jaula de Faraday y como resultado tendremos un radio que no funciona. Ahora, como un bonus, vamos a hacer un ejercicio. Encontramos este y nos dice: una espira cuadrada de lado 18 centímetros tiene una resistencia de 2 ohmios y esta se coloca en una región donde hay un campo magnético que varía linealmente con el tiempo según la expresión B de t es igual a 0,625 t, es decir, es proporcional al tiempo. ¿Cuál es la corriente inducida en la espira mientras el campo varía? A medida que pasa el tiempo, este también va a aumentar, es decir, es proporcional al tiempo. Hay variación de flujo magnético. Analizando los casos anteriores presentados, este hace referencia al caso 1. Sabemos que θ es el ángulo que forma el vector normal a la espira con las líneas de campo magnético, y con esto deducimos que el ángulo es cero y por medio de la ley de Ohm podemos hallar la corriente inducida. Por medio también de la ley de Faraday podemos calcular la fuerza electromotriz, que no la conocemos. Ahora, con estos datos que tenemos, hallamos las incógnitas. Sabemos que el ángulo θ es igual a 0, el lado de la espira es 0,18
y el flujo magnético resultante es 0,02 T. Ahora con esto podemos hallar la fuerza electromotriz. Es sencillo, derivo y la respuesta es 0,02 en su magnitud. Ahora, por ley de Ohm, reemplazo y mi resultado es 0,01 amperes en la corriente inducida.